¿Sabías que en el fondo del Océano Índico podría estar enterrada la civilización más avanzada que jamás haya existido en la Tierra? Una civilización tan increíble que cuando desapareció, se llevó consigo secretos que podrían cambiar para siempre nuestra comprensión de la humanidad. Hoy te voy a contar la historia fascinante de Lemuria, el continente perdido que obsesiona a científicos, arqueólogos y exploradores desde hace más de 150 años. Una historia que te va a hacer cuestionar todo lo que creías saber sobre nuestro pasado y nuestro futuro. Prepárate porque lo que estás a punto de descubrir va a cambiar tu perspectiva del mundo para siempre. La historia de Lemuria comienza en 1864. Cuando un zoólogo británico llamado Philip Sclater se enfrentó a un enigma que no podía resolver. ¿Por qué los lémures de Madagascar tenían parientes tan cercanos en India, pero no existían en África, el continente que separa estas dos regiones? Era como encontrar la misma especie de animal en Nueva York y en Tokio, pero no en ningún lugar entre ambas ciudades. Simplemente no tenía sentido, según todo lo que sabíamos sobre evolución y distribución de especies. Sclater propuso una teoría revolucionaria. En el pasado, había existido un continente gigantesco que conectaba Madagascar con India. Un puente de tierra que permitía a los lémures moverse libremente entre estas regiones. A este continente perdido lo llamó Lemuria, en honor a estos pequeños primates que guardaban el secreto de su existencia. Pero lo que comenzó como una simple explicación zoológica, pronto se convirtió en algo mucho más grande. Otros científicos empezaron a encontrar evidencias que sugerían que Lemuria no solo había existido, sino que había sido el hogar de una civilización extraordinaria. ¿Te imaginas? Un continente entero que desapareció bajo las aguas, llevándose consigo todos sus secretos, toda su sabiduría, toda su historia. Es como si alguien hubiera borrado páginas completas del libro de la humanidad. Los primeros indicios de que Lemuria había sido más que un simple puente de tierra llegaron cuando los geólogos comenzaron a estudiar el fondo del Océano Índico. Lo que encontraron los dejó boquiabiertos, formaciones rocosas que solo se forman en tierra firme, pero que estaban a miles de metros bajo el agua. Cadenas montañosas sumergidas que se extendían por miles de kilómetros. Evidencias geológicas de que efectivamente una masa de tierra gigantesca había existido donde ahora solo hay océano. Pero la cosa se pone aún más interesante cuando empezamos a analizar las tradiciones y leyendas de los pueblos que rodean el Océano Índico. Porque resulta que prácticamente todas las culturas de esta región tienen historias sobre una tierra perdida, un paraíso que desapareció bajo las aguas. Los antiguos textos tamil de India hablan de Kumari Kandam, una tierra mítica que se extendía hacia el sur y que fue tragada por el océano. Los aborígenes australianos tienen leyendas sobre Mu, un continente donde vivían sus ancestros antes de la gran inundación. En Madagascar, las tradiciones orales hablan de una época en que la isla era parte de una tierra mucho más grande. ¿Coincidencia? Lo dudo mucho. Cuando culturas que nunca tuvieron contacto entre sí cuentan historias similares sobre el mismo fenómeno, algo muy real tuvo que haber ocurrido. Pero aquí es donde la historia de Lemuria toma un giro espectacular. Porque algunos investigadores sugieren que esta civilización perdida no era solo avanzada para su época, sino que poseía conocimientos que incluso hoy en día nos parecerían imposibles. Hablamos de una sociedad que supuestamente dominaba la levitación, la telepatía, la manipulación de cristales para generar energía y tecnologías que nosotros apenas estamos comenzando a entender. Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pero espera a escuchar las evidencias. Los defensores de la teoría de Lemuria señalan que las construcciones megalíticas que encontramos por todo el mundo
desde las pirámides de Egipto hasta las estatuas de la isla de Pascua, podrían ser vestigios de la tecnología lemuriana. Estructuras tan precisas, tan perfectas, que incluso con nuestra tecnología moderna sería difícil replicarlas. ¿Cómo movían bloques de piedra de cientos de toneladas? ¿Cómo lograban cortes tan precisos sin herramientas de metal? ¿Cómo transportaban estatuas gigantescas a través de océanos? Las respuestas oficiales nunca han sido completamente satisfactorias. Y aquí viene lo que realmente me quita el sueño. ¿Y si todas estas construcciones imposibles son evidencia de refugiados lemurianos que escaparon de la destrucción de su continente y trataron de reconstruir su civilización en otros lugares? Imagínate la escena. Lemuria está a punto de desaparecer bajo las aguas. Los supervivientes toman sus conocimientos más preciados y huyen en todas las direcciones. Algunos llegan a América y construyen las pirámides mayas. Otros llegan a Egipto y erigen las pirámides de Giza. Otros más llegan a la isla de Pascua y tallan esas misteriosas estatuas. Cada uno de estos grupos trata de preservar algo de la grandeza perdida de Lemuria, pero sin el continente original, sin todos los recursos y conocimientos concentrados. Su civilización se fragmenta y eventualmente se olvida. Es una teoría fascinante, pero ¿tiene algún fundamento científico? Bueno, los descubrimientos recientes han sido, digamos, inquietantes. En 2013, científicos de la Universidad de Witwatersrand hicieron un descubrimiento que conmocionó al mundo científico. En unas playas de Mauricio encontraron granos de arena que contenían circones de 3.000 millones de años de antigüedad. ¿El problema? Mauricio es una isla volcánica que tiene solo 8 millones de años. ¿Cómo es posible que rocas tan antiguas aparezcan en una isla tan joven? La única explicación es que estos circones provenían de un continente mucho más antiguo que existía en esa región y que fue fragmentado cuando se formó el Océano Índico. Los científicos llamaron a este continente perdido Mauritia, pero ¿no te parece sospechosamente similar a lo que los teóricos de Lemuria habían estado diciendo durante décadas? Y las sorpresas no terminan ahí. En 2016, investigadores australianos mapearon el fondo del Océano Índico con tecnología de última generación y encontraron algo increíble. Una cadena montañosa submarina que se extiende por más de 5.000 kilómetros, conectando Madagascar con India. Esta cordillera, conocida como la dorsal de las 90 grados este, tiene características geológicas que solo se forman en tierra firme, pero está a 2.000 metros bajo el agua. ¿Cuándo estuvo esta región por encima del nivel del mar? Los científicos estiman que hace entre 20.000 y 50.000 años. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Exactamente en el periodo en que los humanos modernos estaban desarrollando las primeras civilizaciones, existía un continente en el Océano Índico que luego desapareció. Las fechas coinciden perfectamente con las estimaciones sobre cuándo habría existido Lemuria. Pero aquí viene la parte que realmente me fascina, las similitudes culturales inexplicables entre civilizaciones que supuestamente nunca tuvieron contacto. ¿Por qué los antiguos egipcios, los mayas, los incas y las civilizaciones del Valle del Indo usaban prácticamente los mismos símbolos sagrados? ¿Por qué todas estas culturas tenían obsesión con las pirámides? ¿Por qué todas desarrollaron sistemas de escritura jeroglífica similares? La respuesta oficial es evolución convergente. La idea de que las mentes humanas tienden a desarrollar soluciones similares para problemas similares. Pero cuando examinas los detalles, las similitudes son tan específicas que la coincidencia parece imposible. Por ejemplo, el símbolo del Ankh egipcio es prácticamente idéntico a símbolos encontrados en ruinas precolombinas de América. La cruz andina inca es sorprendentemente similar a símbolos utilizados en el antiguo Oriente Medio.
Los motivos de la serpiente emplumada aparecen en culturas tan distantes como México y Camboya. ¿Coincidencia o evidencia de una fuente común? Una civilización madre que influyó en todas las demás. Una civilización como Lemuria. Y hablando de evidencias, déjame contarte sobre los mapas antiguos que muestran continentes que no deberían existir. El mapa de Piri Reis de 1513 muestra la Antártida libre de hielo, con detalles geográficos que solo hemos podido confirmar con radar en el siglo XX. ¿Cómo es posible? Otros mapas medievales muestran islas y continentes en el Océano Índico que no aparecen en ningún mapa moderno. Los cartógrafos de la época afirmaban que estos mapas se basaban en fuentes muy antiguas, algunas supuestamente de la época de Alejandro Magno o incluso anteriores. ¿Es posible que estos mapas preserven el recuerdo de Lemuria? ¿Que los antiguos cartógrafos tuvieran acceso a información sobre continentes que ya habían desaparecido bajo las aguas? La respuesta podría estar en los textos sagrados que han sobrevivido hasta nuestros días. Porque cuando empiezas a leer con atención los antiguos manuscritos de diferentes culturas, encuentras descripciones detalladas de una civilización perdida que coincide exactamente con lo que sabemos sobre Lemuria. El libro de Xi'an, un texto esotérico que supuestamente fue traducido de tablillas de piedra extremadamente antiguas, describe una raza de seres que vivían en un continente llamado Lemuria y que poseían poderes que nosotros consideraríamos sobrenaturales. Los textos védicos de India hablan de los nagas, seres serpentinos que vivían en ciudades submarinas y que poseían tecnología avanzada. Las descripciones de sus vehículos voladores, llamados vimanas, son tan detalladas que algunos investigadores modernos han tratado de reconstruirlos basándose en estas especificaciones antiguas. Los manuscritos tibetanos mencionan una civilización llamada Shambhala, que existía en una región que ahora está bajo el agua y cuyos habitantes tenían conocimientos científicos y espirituales que superaban todo lo conocido. Incluso la Biblia contiene referencias que algunos interpretan como alusiones a Lemuria. Las historias sobre los Nefilim, los gigantes antediluvianos que poseían conocimientos prohibidos, podrían ser recuerdos distorsionados de los lemurianos y su civilización avanzada. Pero más allá de los textos antiguos, hay evidencias físicas que son difíciles de ignorar, estructuras submarinas que desafían toda explicación convencional. En 1968, el piloto Robert Brush estaba volando sobre las Bahamas cuando vio algo que lo dejó sin palabras: estructuras geométricas perfectas en el fondo marino. Lo que había descubierto serían conocidas como las piedras de Bimini, bloques de piedra perfectamente cortados y alineados que forman lo que parece ser una carretera o una plataforma ceremonial. Los geólogos oficiales insisten en que son formaciones naturales, pero otros expertos no están tan seguros. Las piedras están cortadas con una precisión que sugiere trabajo humano, y su alineación es demasiado perfecta para ser producto del azar. Y Bimini no es un caso aislado. En el Océano Índico, cerca de la costa oeste de India, los buzos han fotografiado estructuras que parecen ruinas de ciudades enteras, pilares, escalones, plataformas. Todo sugiere arquitectura humana, pero está a profundidades que solo podrían haberse alcanzado si estas estructuras fueron construidas cuando el nivel del mar era mucho más bajo. En Japón, las controvertidas estructuras de Yonaguni han dividido a la comunidad científica. ¿Son formaciones rocosas naturales o los restos de una civilización perdida? Las escaleras, carreteras y templos de Yonaguni son tan geométricamente perfectos que es difícil creer que sean obra de la naturaleza. Cada uno de estos descubrimientos submarinos podría ser evidencia de que civilizaciones avanzadas existieron cuando los océanos tenían niveles mucho más bajos.
Y si eso es cierto, ¿qué otras ciudades perdidas están esperando ser descubiertas en el fondo del mar? Pero quizás la evidencia más intrigante de la existencia de Lemuria viene de un campo completamente inesperado: la genética. Los estudios de ADN de poblaciones modernas han revelado patrones de migración humana que son, digamos, problemáticos para la historia oficial, porque resulta que hay conexiones genéticas entre poblaciones que supuestamente nunca deberían haber tenido contacto. Los aborígenes australianos tienen marcadores genéticos que también aparecen en poblaciones de Madagascar. Los pueblos de la Polinesia comparten características genéticas con grupos étnicos de India. Las poblaciones nativas de América tienen conexiones genéticas inexplicables con pueblos del sudeste asiático. La explicación oficial es que estas conexiones se deben a migraciones muy antiguas a través de puentes de tierra que existían durante las glaciaciones. Pero, ¿y si la verdadera explicación es que todas estas poblaciones son descendientes de refugiados de Lemuria que se dispersaron por el mundo cuando su continente desapareció? Esta teoría explicaría por qué encontramos las mismas leyendas, los mismos símbolos, las mismas técnicas arquitectónicas en culturas tan distantes. No es que se desarrollaran independientemente, es que todas provienen de la misma fuente, la civilización madre de Lemuria. Y hablando de leyendas, hay una que me obsesiona particularmente: la historia de la destrucción de Lemuria. Según las tradiciones esotéricas, Lemuria no fue destruida por un desastre natural ordinario. Fue aniquilada por el mal uso de sus propias tecnologías avanzadas. Los lemurianos habían desarrollado el poder de manipular las fuerzas fundamentales de la naturaleza, pero algunos de ellos usaron este conocimiento para fines destructivos. El resultado fue una catástrofe de proporciones inimaginables. El continente entero se hundió en las aguas en cuestión de días, llevándose consigo toda evidencia de la civilización más avanzada que la Tierra había conocido jamás. ¿Suena familiar? Es exactamente la misma historia que Platón contó sobre la Atlántida. Una civilización avanzada que fue destruida por su propia arrogancia y mal uso de la tecnología. ¿Es posible que Lemuria y Atlántida sean la misma civilización, recordada de manera diferente por distintas culturas? ¿O que ambas fueran partes de una red global de civilizaciones avanzadas que existió en el pasado remoto? La pregunta es, si Lemuria realmente existió y fue tan avanzada como sugieren las leyendas, ¿por qué no tenemos más evidencias? ¿Dónde están las máquinas, las ciudades, los artefactos que deberían haber quedado? La respuesta podría ser más simple de lo que pensamos. Están en el fondo del océano, a profundidades que hasta hace muy poco eran completamente inaccesibles para nosotros. Piénsalo, solo hemos explorado menos del 5% del fondo oceánico. El 95% restante sigue siendo completamente desconocido. Es perfectamente posible que las ruinas de Lemuria estén ahí abajo, esperando a que desarrollemos la tecnología necesaria para encontrarlas. Y cada año que pasa, esa tecnología mejora. Los vehículos submarinos no tripulados pueden ahora alcanzar profundidades antes imposibles. El radar de penetración marina puede detectar estructuras enterradas bajo sedimentos oceánicos. Los sistemas de mapeo tridimensional pueden crear representaciones exactas del fondo marino. ¿Qué encontraremos cuando finalmente tengamos la capacidad de explorar completamente los océanos? ¿Será Lemuria solo una fantasía o descubriremos que nuestros ancestros fueron mucho más avanzados de lo que jamás imaginamos? Pero incluso si nunca encontramos evidencias físicas definitivas de Lemuria, la historia sigue siendo fascinante por lo que nos dice sobre nosotros mismos. Porque la búsqueda de Lemuria es, en el fondo, la búsqueda de nuestros orígenes.
Es la necesidad humana de entender de dónde venimos, qué somos capaces de lograr y qué podemos aprender de aquellos que vinieron antes que nosotros. Lemuria representa la idea de que la humanidad una vez alcanzó alturas que luego perdió, que existió una época dorada en la que éramos más sabios, más conectados con la naturaleza, más avanzados espiritualmente. Es solo nostalgia o intuición de una verdad más profunda. La ciencia moderna está comenzando a descubrir que nuestros ancestros eran mucho más sofisticados de lo que creíamos. El mecanismo de Anticitera demuestra que los antiguos griegos tenían conocimientos de ingeniería que pensábamos que no habían desarrollado hasta siglos después. Las pilas de Bagdad sugieren que las civilizaciones mesopotámicas conocían la electricidad. Los mapas de Piri Reis indican que alguien había mapeado el mundo con una precisión que no logramos hasta la era satelital. ¿Son estos solo ejemplos aislados de genialidad antigua o evidencia de que existía una red global de conocimiento mucho más avanzada de lo que admite la historia oficial? La respuesta podría cambiar todo lo que creemos saber sobre la humanidad. Y aquí llegamos a la pregunta más importante de todas. Si Lemuria existió, si realmente hubo una civilización tan avanzada que poseía tecnologías que nosotros apenas estamos redescubriendo, ¿qué pasó con todo ese conocimiento? Algunos teóricos sugieren que no se perdió completamente, que ciertos conocimientos lemurianos fueron preservados por sociedades secretas, escuelas de misterios y tradiciones esotéricas que han mantenido viva la sabiduría antigua a través de los milenios. Es posible que algunos de los avances tecnológicos y científicos modernos no sean realmente descubrimientos, sino redescubrimientos de conocimientos que ya poseían los lemurianos. La energía nuclear, la computación cuántica, la ingeniería genética, ¿son innovaciones del siglo XX o tecnologías que ya dominaba una civilización perdida hace decenas de miles de años? Es una pregunta que no podemos responder con certeza, pero que nos hace reflexionar sobre la naturaleza cíclica del progreso humano. ¿Avanzamos siempre hacia adelante o hay momentos en que retrocedemos, perdemos conocimientos y tenemos que redescubrir lo que una vez supimos? La historia de Lemuria, sea real o mítica, nos recuerda que somos parte de algo mucho más grande que nosotros mismos, que la humanidad tiene una historia profunda y compleja que apenas estamos comenzando a entender. Y tal vez esa sea la verdadera lección de Lemuria. No importa si existió físicamente o no, lo que importa es lo que representa, la posibilidad de que seamos capaces de mucho más de lo que creemos, la esperanza de que podemos aprender de los errores del pasado y la responsabilidad de usar nuestros conocimientos para construir un futuro mejor. Porque si Lemuria fue destruida por el mal uso de su tecnología avanzada, nosotros tenemos la oportunidad de hacer las cosas diferentes. Tenemos la posibilidad de crear una civilización que sea tanto tecnológicamente avanzada como espiritualmente sabia. La búsqueda de Lemuria continúa. Cada nuevo descubrimiento arqueológico, cada nueva exploración oceánica, cada nuevo análisis genético nos acerca un poco más a la verdad sobre nuestro pasado. Encontraremos algún día las ruinas físicas de Lemuria. Descubriremos artefactos que demuestren que esta civilización legendaria realmente existió, o permanecerá para siempre como un misterio, una posibilidad tantalizante que estimula nuestra imaginación y alimenta nuestra búsqueda de conocimiento. Solo el tiempo lo dirá. Pero una cosa es segura. Mientras siga habiendo océanos inexplorados, mientras sigan existiendo misterios sin resolver, mientras sigamos encontrando evidencias de que nuestros ancestros eran más avanzados de lo que pensábamos, la leyenda de Lemuria seguirá viva. Y tal vez, solo tal vez, algún día un explorador valiente descenderá a las profundidades del Océano Índico y encontrará lo que todos hemos estado buscando, la prueba definitiva de que no estamos solos en este viaje,
que otros caminaron antes que nosotros por el sendero del conocimiento y la sabiduría, que Lemuria no es solo una leyenda, sino un recordatorio de lo que fuimos y de lo que podemos volver a ser. ¿Qué opinas tú? ¿Crees que Lemuria realmente existió? ¿O piensas que es solo una hermosa fantasía que refleja nuestros deseos más profundos de pertenecer a algo más grande? Déjame tu opinión en los comentarios, porque esta conversación sobre nuestros orígenes y nuestro destino es una de las más importantes que podemos tener como especie humana.